Me corresponde, además de tratar el tema que se me ha asignado, que he elegido, saludarles, darles la bienvenida en nombre del Centro Cultural de la Universidad de Piura. Están ustedes aquí en la sede del Centro Cultural, la modesta sede, pero acogedora y amable sede del Centro Cultural. Y quería dar las gracias expresamente a la Academia Peruana de la Lengua, al presidente de la Academia, por esta colaboración, que no es la primera en temas literarios. Es para nosotros una gran satisfacción, un gran honor acoger esta Semana de la Literatura Universal. Y efectivamente me corresponde hablar de ese primerísimo romanticismo europeo, casi el único que se desarrolla en el siglo XVIII, muy a finales del siglo XVIII. Yo voy a hablar básicamente de una revista llamada... Esto lo escribo mucho, no sé nada, ¿no? No sé. Sí, acá tengo. Sí, esto es una revista llamada Atheneum, que, como tantos proyectos del romanticismo, de ese primer romanticismo alemán, tiene un carácter muy efímero. Solo se publicarán 3 volúmenes, en 1798, 99 y 1800, y sin embargo en esa revista se encuentra el panorama teórico más completo y más profundo quizá del romanticismo. Es un romanticismo básicamente ensayístico, mucho más teórico que creativo, y en verdad entre los grandes autores de esa revista y de ese primer romanticismo alemán encontramos muchas grandes creaciones poéticas, exceptuando un texto que yo les voy a distribuir porque tampoco es tan amplio, que quizá podamos dedicar algunos minutos al final, que son los himnos a la noche de Novalis. Yo lo distribuyo aquí en una traducción de Eustaquio Barjau, un conocido traductor del alemán, y pues, si quieren lo hacen sin problema. Esta es la segunda versión, la versión en prosa, que fue la que Novalis dio para la publicación. Hay una primera versión que muchas veces es la más conocida porque es en verso, y nos parece que los himnos deben ser en verso, y sin embargo Novalis prácticamente en los mismos años, con muy poca diferencia de tiempo, elaboró esta segunda versión, que es la que dio al Atheneum para su publicación. Quizá conviene, antes de entrar en el tema en sí, hacer un brevísimo panorama del romanticismo alemán para situarnos. Atheneum es el proyecto más conocido de lo que se suele llamar romanticismo de Jena o romanticismo temprano. Romanticismo de Jena porque es en esta ciudad donde se reúnen los protagonistas de este movimiento literario. Jena, una ciudad luego muy industrial en el este de Alemania, en la zona que estaría en la República Democrática Alemana, y ahí tenemos ese primer grupo, repito, efímero, pero de gran relevancia literaria, no solo en Alemania. Será este grupo el que redescubra para España el teatro barroco español, que estaba completamente olvidado en el siglo XVIII, el teatro español invitado a los franceses. El Sí de las Niñas es la obra más conocida de una producción teatral muy amplia y muy olvidada, no muy injustamente olvidada, y serán los románticos alemanes los que descubren primero a Lope de Vega, más adelante a Calderón, y los que a través de un alemán afincado en España, Johann Nicolas Wilhelm Faber, cónsul de la ciudad portuaria de Hamburgo, de la ciudad portuaria de Cádiz, y amigo de los Schlegel, básicamente, será quien, en una tremenda polémica con un ilustrado español, José Joaquín de Mora, reintroducirá el teatro
barroco español que, repito, estaba completamente olvidado. Es decir, que este movimiento literario que parece adscrito a una ciudad no especialmente relevante del este de Alemania tendrá también unas consecuencias muy importantes para la literatura universal y concretamente para la literatura española. En segundo lugar, habría que citar a 3 o 4 autores para los cuales hay una cierta disputa de si son románticos o no. En la historiografía alemana de la literatura se encuentran bajo el epígrafe de Die Deutsche Klassik, el clasicismo o el periodo clásico, que de las dos maneras se puede traducir alemán. Sin embargo, en una consideración europea de la literatura, muchas de sus características enlazarían con el romanticismo europeo. Me estoy refiriendo nada menos que a Johann Wolfgang von Goethe, me estoy refiriendo a Friedrich Schiller, me estoy refiriendo a Heinrich von Kleist y me estoy refiriendo a Friedrich Hölderlin, del que luego se hablará. Goethe y Schiller tienen claramente un primer periodo prerromántico, es decir, todo ese movimiento literario que ya en los años 70 del siglo XVIII se distancia de la ilustración dominante y apuntará algunos temas y algunos tratamientos que serán muy habituales en el romanticismo, aunque ambos luego evolucionan hacia un clasicismo, hacia un redescubrimiento del mundo clásico, del mundo griego, concretamente en el caso de Goethe, pero también de la ciudad de Roma. E incluso llevará al rechazo explícito de Goethe frente a los románticos. En los apuntes que su secretario Eckermann tomaba todas las noches de lo que había dicho el maestro durante el día, que bueno, son fiables hasta cierto punto, se encuentra una frase lapidaria que dice romantisch, no, klassisch ist das gesunde, romantisch ist das krank, es decir, lo clásico es lo sano, lo romántico es lo enfermo. Pero no se parece que sea una versión personal de Goethe frente a los románticos que realmente un rechazo total de los postulados de este movimiento. Y finalmente habría que hablar ya luego de otro segundo romanticismo ya en pleno siglo XIX, con algunos nombres significativos. Voy a citar solo 3. Serían Clemens von Brentano, sería Joseph von Eichendorff y sería un personaje de un romanticismo fantástico que sería Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Hay otros nombres, por supuesto, Achim von Arnim, Ernst Moritz Arndt, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá dentro del ya romanticismo más evolucionado, estos 3 serían los nombres que no habría que olvidar. Situados así en este panorama, que ya entra de lleno en el siglo XIX, damos marcha atrás, nos situamos en los últimos años del siglo XVIII y nos encontramos allí al romanticismo temprano, al romanticismo de Jena, al romanticismo que aúna los nombres de los 2 hermanos Schlegel, Friedrich y August Wilhelm. A veces, al menos en la historiografía más antigua en España se solían traducir los nombres, ¿no? Y eran Federico y Augusto Guillermo Schlegel, ¿no? Con sus respectivas esposas, bueno, esposas durante algún tiempo, porque la historia de ambos matrimonios tiene sus avatares, ¿no? Y junto con otros 2 autores importantes, Ludwig Tieck y Friedrich von Hardenberg, más conocido por su seudónimo Novalis, del que están circulando los signos a la derecha. Estos 4 personajes, con algunos más, forman la revista Atheneum, que es una revista programática, es
Es una revista claramente que presenta claramente una alternativa al movimiento literario dominante, a la ilustración, ¿no? Repito, es un romanticismo mucho más programático que creativo, y es un romanticismo en que además muchos de los temas quedan o bien inacabados o bien en fragmento. De las partes más importantes en esa revista es una serie de comentarios de Novalis, comentarios de temas literarios, filosóficos literarios, llamados Blütenstaub-Fragmente, es decir, los fragmentos del polen, escrito ya como fragmentos. Hay una cierta conciencia por parte de los románticos que su acercamiento a la poesía, a una realidad tan plena, no puede darse más que de modo fragmentario, no puede darse más que de un modo casi aforístico. De Friedrich Schlegel, sobre todo ya en una época posterior, nos encontramos en sus diarios muchas anotaciones en que ya incluso utiliza símbolos, utiliza letras del alfabeto griego, por ejemplo, para reducir a la mínima expresión, para condensar lo que quiere decir sobre la poesía. Es decir, nos encontramos un romanticismo fragmentario y también un romanticismo inacabado. Un romanticismo inacabado, la gran novela de ese primer romanticismo será el Enrique de Ofterdingen de Novalis, que es una obra inacabada. Novalis murió muy joven y esa novela ha quedado sin terminar, y será su amigo Ludwig Tieck el que escribe un epílogo donde cuenta lo que Novalis no llegó a escribir. Muchos autores han subrayado este carácter curiosamente fragmentario de un lado e inacabado del otro lado del primer romanticismo, como si toda esa gran utopía de querer recoger lo que Schlegel llamó la poesía universal progresiva supera con mucho las posibilidades no ya de estos autores, sino del ser humano en general, ¿no? Es decir, muchos autores subrayan cómo ese romanticismo es una ansia de algo que en realidad es utópico, ¿no? Que es recoger toda la poesía en su extensión y en su núcleo, porque en las dos direcciones irá el romanticismo, de la universalización y de la búsqueda de la esencia de la poesía. Es un movimiento centrífugo y centrípeto a la vez, como si ese movimiento fuera imposible, fuera un deseo que jamás se va a alcanzar. En cuanto a la universalización, es interesante decir que a través de Atheneum, efectivamente, se descubren ciertos autores hasta entonces descuidados o incluso despreciados u olvidados en la literatura alemana. Concretamente, August Wilhelm Schlegel, junto con Tieck y sobre todo una hija de Ludwig Tieck, Dorothea, traduce el Quijote de Cervantes, en una traducción que, curiosamente, desde el punto de vista filológico, no es extraordinariamente correcta. Es decir, sabemos que los conocimientos que tenía Tieck de la lengua española no eran muy intensos. Conocemos los cursos a los que asistió, los cursos de lengua española a los que asistió en la Universidad de Gotinga, y no es mucho, ¿no? No hubiera obtenido hoy en día un certificado muy alto del Instituto Cervantes. Y hay incluso un estudio donde se muestran 400 errores en la traducción, errores en la traducción del Quijote. Y sin embargo, ese mismo año, en 1799, se publica otra traducción del Quijote, hecha por un filólogo llamado Ludwig Soltau, un ilustrado, erudito,
muy buen conocedor de la lengua española, mucho más correcta y sin embargo mucho peor traducción. La traducción de Tig acierta en el tono, acierta en lo que los románticos consideran esencial en la literatura, que es el tono, que es el ambiente, que es aquello que no es denotativo sino connotativo, ¿no? Y acierta a través de una cualidad que los románticos aprecian mucho y que ellos llaman en alemán Einfühlung. Einfühlung es la capacidad de introducirse en el texto a través de sentir el texto. El sentir el texto, o no sé cómo se puede traducir. Digo esto porque es muy significativo del empeño, del interés romántico por esa esencia del texto que no lo ven tanto en la palabra singular o en la corrección filológica, sino en ese espíritu del texto, que es lo que se trata de reproducir, ¿no? Para Friedrich Schlegel, no el traductor, sino su hermano, el Quijote de Cervantes es muestra de algo que valorarán mucho los románticos y que es la ironía romántica. Ironía quiere decir el mantener las cosas en equilibrio. Para ellos Cervantes es un maestro de ese equilibrio inestable, es decir, la balanza no se inclina ni hacia Don Quijote ni hacia Sancho, no se inclina ni hacia realidad ni el sueño, sino está en un equilibrio que unas veces va más hacia un lado y otras veces más hacia otro. Y este mantenerse, claro, todo esto uno lo tiene que leer con el trasfondo de la ilustración, por ahí, que ama lo nítido, ¿no? Ama el partido de la razón o la sinrazón. Para la ilustración, el Quijote es una prueba de la sinrazón hispánica, dirán los franceses, y aquí en cambio es un precursor de lo que pretende el romanticismo, que es mantener las cosas en un equilibrio, en ese equilibrio inestable. Esto va a crear una tradición en la literatura alemana y llegará hasta la gran novela realista del XIX con Theodor Fontane, maestro de la ironía, a quien admirará extraordinariamente otro gran maestro de la novela, que es Thomas Mann, ¿no? Señalo estos extremos por indicar una y otra vez cómo el movimiento romántico, que este primer romanticismo fue efímero, fue inacabado, y sin embargo sembró unas semillas que darán fruto mucho más adelante, ¿no? Lo veníamos con el ejemplo del teatro español y lo vemos ahora con este concepto de ironía romántica. Pero Schlegel, Augusto Guillermo, para entendernos, ¿no? El traductor será el gran traductor de Shakespeare al alemán. Quizá la mejor versión hasta hoy de los dramas de Shakespeare en alemán es la que procede de la pluma de Schlegel. Shakespeare se va a convertir ya en Ateneo y más adelante en el paradigma de la lucha contra la literatura normativa de la ilustración y la imitación de los clásicos antiguos. Esta es una línea que viene ya de los precursores de este romanticismo, luego lo veremos. Shakespeare es el creador, el genio. Shakespeare es el genio que crea desde dentro, en la visión prerromántica y romántica, es decir, que no crea de acuerdo con unas normas, con una preceptiva, dramática, sino que al crear la obra está creando sus propias normas, ¿no? Esto ellos lo recogen de un autor romántico alemán, pero Shakespeare y luego Lope de Vega se convierten en esos autores que son utilizados como espolón en la lucha contra la ilustración y que precisamente en un paso más, por ser
expresión de lo interior, son también representantes del pueblo. Esto sucede mucho en el romanticismo, ese paso de lo individual a lo colectivo, que para el romanticismo es el pueblo, y de lo colectivo a lo individual. Lo que se aplica del individuo se puede aplicar, de lo colectivo lo que se aplica a lo colectivo se puede aplicar del individuo. Y en el romanticismo coexistirá ese universalismo también con un incipiente nacionalismo, ¿no? Porque es bueno, esto luego tendrá que ver, por supuesto, también con el idealismo alemán, es el alma del pueblo que se manifiesta, por ejemplo, en la literatura popular. No es sorprendente que el romanticismo redescubra la literatura popular. Una de las grandes obras del romanticismo alemán será esa colección que se llama El cuerno mágico del muchacho, das Knaben Wunderhorn, a la que luego Mahler pondrá música que utilizará también en muchas de sus poesías, etc. Eso es una recopilación de poesía popular muy sorprendente, muy curiosa, ¿no? Pues, por tanto, ese romanticismo primero, que tiene unos antecedentes, y voy a citar 4 fuentes ahí más, para luego decirles brevemente algunas de las características que no han salido todavía y ver si quedan algunos minutos para que ustedes pregunten, ¿no? Los antecedentes de este romanticismo, ¿cuáles son? Bueno, en primer lugar, el prerromanticismo alemán. El prerromanticismo alemán, bueno, el romanticismo ha sido, prerromanticismo ha sido un término que introdujo un comparatista francés, Paul van Tischen, en los años 30 del siglo pasado, y que poco a poco se ha ido aceptando, ¿no? Bajo el romanticismo se entienden aquellas corrientes literarias que ya en el siglo XVIII, en Alemania muy claramente en los años 70, en Inglaterra incluso algo antes, no van con el mainstream, con lo literariamente correcto, que es la ilustración, sino que presentan una sensibilidad muy opuesta a ella, ¿no? Herder es un personaje a caballo entre ilustración y romanticismo, porque por una parte es un admirador de Kant, de quien recogerá sobre todo la idea de la humanidad, pero por otra parte es el gran adalid de Shakespeare y de la literatura medieval. Él será quien en un famoso encuentro en Estrasburgo, en 1770, donde Herder estaba en un viaje acompañando a un príncipe, pero le dio un mal de ojos y tuvo que hacerse ahí una cura extraordinariamente desagradable, con crin de caballo, y aparte que ya tenía un mal genio consolidado, pero todavía en esos días estaba todavía de peor genio, y Goethe, que pasó por ahí, fue a visitarlo porque era, de lejos lo admiraba como su maestro, ¿no? En su vejez Goethe lo despreció, casi todos, pero en aquel momento lo admiraba. En 1770 Herder le lleva a ver la Catedral de Estrasburgo. La Catedral de Estrasburgo como manifestación del gótico, y el gótico es la antigüedad nórdica, germánica, o más bien nórdica, porque incluye también lo anglosajón, incluye realmente lo escandinavo, es decir, esa antigüedad venerable de obra maestra, pero que no se inspira en la antigüedad clásica. Este es uno de los dos grandes temas de Herder que influye en el prerromanticismo. El otro, ya lo he dicho, es el descubrimiento de Shakespeare como genio. Por una parte el tema del genio literario, y por otra parte Shakespeare como quinta esencia del genio. Tema que Goethe presentará en 3 poemas de juventud, 3 poemas que son el Mahoma, el canto de Ganímedes y el Prometeo. La trilogía prerromántica de Goethe, de la que más adelante se tratará, aunque la obra más conocida del Goethe prerromántico es 1774 de Werther. Y para comparar cómo se aparta de él, hay que leer su
poema de los años ya últimos de Goethe dedicado a Werther, ¿no? Como toma distancia de que su creación pragmática, bajo la influencia de Herder, que también influye fuertemente en estos autores que nunca lo citarán, es más, lo despreciarán. En buena parte por su extraordinariamente mal carácter, ¿no? Es un hombre que consiguió llevarse mal con todo el mundo, Herder, ¿no? En fin, cosas que pasan. En segundo lugar, el prerromanticismo inglés, también a través de Herder, un autor no muy relevante en cuanto a creación literaria, pero sí en cuanto a su actitud literaria, que es Shaftesbury, y todo el valor del sentimiento. Y junto a esto, la teoría inglesa, manifestada sobre todo en Edward Young, pero también en otros autores, Wood, etcétera, etcétera, sobre el genio, que se condensa, sobre todo en el texto de Young, conjeturas sobre la composición original. De ahí toma Herder y transmite al romanticismo esa idea del genio, ¿no? El genio creador, el genio que no se somete a ninguna norma, el genio que, como ya he dicho antes, creando la obra, crea la norma. Y cada obra solo se puede entender desde dentro por un crítico con genial. Esta es otra idea que también estará en Herder y mucho más luego en los románticos. Solo un genio puede criticar a un genio. Esto es la emancipación del autor, al final. La emancipación del autor con respecto a la crítica. Todo autor criticado puede decir, bueno, el problema es que usted no es un genio. No me ha comprendido. Es el autor incomprendido, es el autor emancipado. En tercer lugar, un autor de un simpático y sencillo nombre, que es Friedrich Schleiermacher. Si quieren recibir el certificado del curso, al final tienen que pronunciar este nombre sin atorarse. Y solo que lo consiga, pues Friedrich Schleiermacher no es un literato, no es un filósofo, un teólogo protestante que retoma la vieja idea de la hermenéutica. De la hermenéutica es, por así decir, el abuelito de Gadamer, más o menos, ¿no? Que la retoma en el contexto de la teología evangélica y en la necesidad de establecer unas reglas para la comprensión de las escrituras. Bueno, esta idea de la hermenéutica, no ya aplicada a las escrituras, sino a cualquier texto, va a tener también una gran presencia en el romanticismo. Y finalmente, aunque de estos autores siempre se ha dicho que ellos fueron catolizantes, catolicismo, eran todos ellos protestantes, evangélicos. Friedrich Schlegel, junto con su entonces esposa, se convirtieron al catolicismo. El resto muestran una gran simpatía por el catolicismo, pero están fuertemente bajo la influencia de Schleiermacher. Y finalmente, el cuarto movimiento que influye mucho en este primer romanticismo y luego también en el romanticismo posterior es el idealismo alemán. El idealismo alemán, sobre todo Schelling y sobre todo Fichte. Sobre todo Fichte, aunque personalmente mantuvieron más relación con Schelling que con Fichte. Y más adelante, en esa idea del pueblo, del espíritu del pueblo, allí sin duda entrará Hegel, toda esa idea del Weltgeist, del espíritu colectivo. Pero la influencia hegeliana, aquí ya también por motivos cronológicos no es tan fuerte, sí lo es, la de Schelling y la de Fichte. Este es un poco el universo, y con ello nos situamos, con el idealismo alemán, nos situamos claramente en un contexto neoplatónico. Estos autores clarísimamente se insertan dentro de una de las múltiples recepciones del platonismo, o más bien del ya neoplatonismo. Es decir, estamos hablando de una cadena que pasa por Plotino, que pasa por San Agustín, que pasa por Petrarca, etcétera, etcétera, y que aquí revive con una gran fuerza teórica. Se comprenden estos autores sin
Platón, a quien alaban explícitamente, sin Platón aleteando por encima de sus espíritus, por así decirlo. Bien, ideas fundamentales, las resumo muchísimo, ideas esenciales. Por una parte, lo que ya decía antes, ¿no? Esa nostalgia, ese afán de... ¿Afán de qué? Bueno, de armonía, que también es una idea neoplatónica. El poeta, ¿qué debe hacer? Pues mantener o restaurar la armonía, según Platón, ¿no? Nostalgia de la armonía perdida. Y por lo tanto, hay un mirar hacia el pasado y un redescubrir la Edad Media, que para ellos era una edad de armonía entre el arte y la vida, entre la política y el arte, entre la religión, la política, el arte, etcétera, etcétera, ¿no? Donde todos a una tienen una visión colectiva que son las cruzadas, ¿no? Novalis escribirá la cristiandad o Europa, que no es una disyuntiva, sino que son dos términos para lo mismo, ¿no? Que es todo ese continente volcado en una empresa que es a la vez espiritual, política, cultural, guerrera, etcétera, etcétera. Y Tieck, Ludwig Tieck, una de sus traducciones es de los trovadores medievales alemanes, que con un interesantísimo prólogo en que precisamente subraya esta unidad. Van buscando la unidad perdida, ¿no? Hacia atrás en la Edad Media y hacia adelante en la utopía romántica. Novalis, hemos citado antes, de Enrique de Ofterdingen, es una utopía. Es un viaje hacia un destino utópico. Y ahí aparece un término que luego será fatalmente recuperado, que es el del reino de 1000 años, el reino milenario, Tausendjähriges Reich, que luego anunciará un personaje llamado Hitler. Hay en los años 20 en Alemania una tremenda, utilizo la palabra tremenda conscientemente, relectura de los románticos alemanes. No tanto de este romanticismo, también de este romanticismo. Y el nazismo en algunos puntos aprovechará un ambiente que está ahí. Muchas veces uno se pregunta cómo es que la Universidad Alemana, excepto 4 brotes, no opuso resistencia al nazismo. ¿Es que eran todos nazis? No. Realmente hubo algunos nazis en la universidad, sí. Pero no era el movimiento dominante de la universidad. Pero ¿por qué se ven desarmados ante unos elementos que estaban en el ambiente, utilizando y mal forma, por supuesto, pero que sonaban ya dentro de una tradición que tiene fuerza en el ámbito alemán. Es decir, hay un mirar hacia el pasado, un mirar hacia el futuro y una cierta desazón del presente. El romántico es un personaje desazonado con el presente. Este romanticismo. Cuando digo el romántico estoy refiriendo a este romanticismo que corresponde hablar, ¿no? Y esa nostalgia es también la búsqueda de la universalidad. El Schlegel, ya lo he dicho antes, habla de la poesía universal, la poesía universal progresiva, es decir, la poesía como algo donde las diferentes poesías confluyen en una que va avanzando hacia esa utopía donde la poesía cree la armonía universal. Y ahí hay toda una búsqueda de literaturas desconocidas, en parte, como ya se decía, hay un descubrimiento del orientalismo a través de la amistad con los profesores de filología oriental, y hay realmente un espíritu amplio de conocer y de integrar muchas literaturas. August Wilhelm Schlegel, su actividad fundamental es como catedrático de literatura y efectivamente dejará una impresionante, impactante historia de la literatura que tiene ese hálito universal.
Junto a esto, la búsqueda de la esencia, es decir, cuál es la esencia de la literatura. Y lo van a ver en dos puntos, no tanto no en el drama, como hará Víctor Hugo en su prefacio a Cromwell, donde describe el drama como el género moderno por excelencia. Para los alemanes hay dos muestras literarias que son la quinta esencia de la literatura. Uno es la novela. La novela, ¿por qué? Porque se fusionan los diferentes géneros. Hay narrativa, hay diálogo y por tanto drama, y se incluyen poesías. Y para ellos la novela magistral en ese punto es el Guillermo Meister de Goethe. Para gran horror de Goethe, que dijo, bueno, yo el modelo para los románticos, horror. Pero esa novela que tiene efectivamente toda una serie de poesías incluidas, algunas que han llegado a ser muy famosas, para ellos es un modelo. Y sobre todo lo es la poesía. Es la poesía, y dentro de la poesía el elemento esencial es la musicalidad. En realidad el arte supremo es la música. Es el arte más inmaterial. Y de hecho, si recuerdan la historia de la música, pues habrá grandes autores dentro del romanticismo, ¿no? Y alguno de ellos, Schubert, por ejemplo, entre otras cosas, lo que hará será poner música a la poesía, ¿no? Esa sería una de las quinta esencias del romanticismo visto por estos autores, ¿no? Dentro de esa visión platónica, neoplatónica, evidentemente lo inmaterial está muy por encima de una literatura mimética, digamos, de imitación de la naturaleza, más pegada a la realidad. Cuanto más se despegue de la realidad, cuanto más etérea sea, cuanto más inmaterial sea, tanto más se puede denominar poesía. En el otro caso, en el caso de la novela, es un poco la búsqueda de obra de arte total, que luego proclamará Richard Wagner como lo propio de la ópera. En tercer lugar, ya lo he dicho antes, esta idea de que el arte se emancipa de la crítica y por lo tanto se emancipa también del reflejo social de ese arte. Y esto nos llevará luego a todo ese artista que ya no depende de un mecenas, que ya no quiere depender de un mecenas, sino que quiere vivir libremente, independientemente, y ahí aparecerán pues, de todos los tipos del siglo XIX, el bohemio, el escribir es llorar, que irá a hablar en España, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es artista emancipado, pero que también tiene que conseguir sobrevivir a base de ese arte independiente. Pues, digamos, cara y cruz de esa emancipación con respecto a la crítica. Y finalmente, el último punto que yo destacaría aquí, y muy claro en Friedrich Schlegel, es la dicotomía modernos versus antiguos. Es decir, Friedrich Schlegel llega incluso a proclamar la necesidad de una nueva mitología. Es decir, ya no hay que orientarse por la mitología clásica, sino hace falta una mitología moderna. Verá, nuevamente volvemos sobre ese tema, en el Quijote un ejemplo de esa mitología moderna. Un ejemplo de cómo puede ser esa mitología no conectada con los clásicos, pero que sí crea un personaje mítico, mitológico. Y en ese sentido también recogen una idea muy de Herder y del prerromanticismo, y es que los antiguos ya no son un punto de referencia. Sí aprecian el mundo griego como una más de las literaturas universales, pero ya no son el punto de referencia, ya no son el modelo. Frente a la ilustración francesa, el neoclasicismo francés, ellos postulan, lo hace sobre todo Herder, y lo asume también otros, postulan un modelo más genético que normativo. Es decir,
la obra de arte no se explica por referencia a un modelo, a una norma universal, sino por referencia a su propio pasado. Por referencia a su propio pasado. En realidad es un modelo vegetal, que ya en el 18 tenía sus adeptos, es decir, no se puede ver ya un árbol que imita a otro. Un árbol crece, y además esto lo dice Herder con gran introducción de detalles, de acuerdo con un clima, con un suelo, con unas condiciones, con una humedad, etcétera, etcétera. Y de esas raíces, de esa semilla, solo pueden hacer ese árbol, ¿no? Y se explica por sus raíces, ¿no? Y no es mejor o peor porque, no sé, porque el algarrobo no sea palmera, sino que el algarrobo se explica por los suelos de tierra y la palmera por los suelos del desierto, ¿no? Y son dos realidades distintas, ¿no? Esto también está muy claro en este romanticismo, y les he puesto antes el ejemplo de Shakespeare. Aquí se completa esto que decía antes, ¿no? Shakespeare se explica desde sí mismo, no desde la tragedia griega. Y es mucho más punto de referencia porque está más cercano a los propios orígenes alemanes que los orígenes griegos. Repito, Goethe se distanciará de esto, sobre todo por efecto de un historiador del arte alemán, un redescubridor del mundo clásico, con su Einfalt, stille Größe, noble sencillez y callada grandeza, que Goethe admirará en sus poemas de madurez. Y un modelo que tendrá una gran importancia y contra el que luego arremeterá Nietzsche con toda su visión de lo apolíneo, que sería la lectura de Winkelmann frente a lo dionisíaco, que sería la lectura de Nietzsche. Bueno, ya ven que todo esto tiene luego ramificaciones y todo tipo de consecuencias, pero yo aquí lo dejo. No sé si podemos permitirnos algunos minutos de que pregunten alguna cosa e intenten salir de la confusión que probablemente he simulado con esta marcha a galope por 3 años que es la literatura alemana. No sé si quieren hacer alguna pregunta rápida. Yo quería saber qué papel juega como medio de difusión el almanaque de las musas, ¿no? Que editan Schiller y Goethe. Sí. Por ejemplo, ¿en qué época está Goethe, ¿no? de las transformaciones que él sufre, ¿no? Sí. Bueno, el almanaque es anterior y en parte contemporáneo. Los Schlegel colaboran con el almanaque, pero no es un órgano de difusión del romanticismo, digamos, sino es más amplio, es un almanaque, o sea, es mucho más, recoge, no es programático. Ateneum es programático, ¿no? Lo mismo que una revista que fundará más adelante, que se llama Europa, y que también es programática, y que también dura muy poco. O sea, esa es la gran diferencia, ¿no? En el almanaque colaboran, y por tanto difunde también esas ideas, pero junto a otras ideas, y no es programático. Ateneum es una revista claramente programática de un grupo de amigos que comparten una determinada visión de la literatura. Pero juega un papel, sí, juega un papel, pero mucho más diluido, digamos. En su tiempo, ¿qué significó el Ateneo para ese contexto social? ¿Qué significó para eso? Bueno, el Ateneo, obviamente estamos en una época de una cierta agitación, que ya viene de los años 70. Es decir, en los años 70 ya hay ese debate entre la ilustración alemana y la ilustración suiza. O sea, el teatro alemán, por ejemplo, está dominado por un autor suizo llamado Bodmer, ¿no? Que junto con Breitinger forma así la punta de lanza de la ilustración
de la Ilustración suiza y por un autor alemán llamado Gottsched, Johann Gottfried Gottsched. Entonces, es decir, hay un debate literario importante, ¿no? Hay un debate literario importante en los años 70, también con autores con un teatro extraordinariamente prerromántico, ¿no? He citado a Goethe, he citado Schiller, el Schiller de Don Carlos. Don Carlos de Schiller tiene 3 versiones, la que hoy se representa es la tercera, pero la primera es extraordinariamente romántica, prerromántica, ¿no? Y con un autor mucho más fuerte en el prerromanticismo, que es un autor llamado Lenz, ¿no? Lenz, que incluso en su vida pues, termina suicidándose, etcétera, etcétera. Tiene temas típicamente románticos, como la madre que mata al hijo recién nacido y estas cosas así, el romanticismo más agitado, ¿no? Sí, es un tema clásico del romanticismo, ¿no? ¿Quién decía ahora la madre que mata al hijo? Bueno, tenemos en el Fausto de Goethe, Margarita mata a su ¿no? En una locura total, ¿no? O sea, son años agitados, son años en que hay un debate, por ejemplo, el debate en torno a la traducción del Quijote es también tremendo, ¿no? O sea, lo que dicen en esa revista de la traducción de Soltau no es precisamente fair play, ¿no? O sea, están en un ambiente en el que las cuestiones literarias alcanzan a muchos círculos, ¿no? Y por lo tanto pues tiene un impacto. Claro, ese impacto se ve limitado por el hecho de que es una revista efímera, publica 3 números, pero también porque se dispersan, ¿no? Empiezan a ser profesores, se meten a la universidad, etcétera, etcétera, y se dispersan. Muy romántico. Sí, sí, pero hay que verlo como la segunda mitad del siglo XVIII en Alemania es de una gran agitación, de un debate literario. Las diatribas contra Gottsched, ¿dónde están? Son también tremendas, ¿no? O sea, no es precisamente con florete por ambas partes. Gracias. Una pregunta. ¿Cuál es la obra cumbre, por así decirlo, o la obra que reúne todas las características que usted nos ha mencionado del primer romanticismo? No, porque claro, si el primer romanticismo es fragmentario, es imposible que los fragmentos reúnan todo, ¿no? Los himnos a la noche, sin duda, son una obra extraordinariamente representativa de ese primer romanticismo, ¿no? con esa subrayada importancia de la noche frente al día, el día, la luz, la razón, la ilustración, ¿no? Y como en cambio aquí el poeta vive en la noche, en lo infinito, en lo oscuro, en lo misterioso, en lo amplio, en lo inabarcable, ¿no? Ahí hay todo un tema muy romántico. Los fragmentos finales de los diarios de Friedrich Schlegel, ahí está también todo, pero son casi herméticos. Casi herméticos. No sé si sí, pero esa no es una obra. Sí, o sea, el primer romanticismo está más en textos teóricos, ¿no? Los fragmentos de Polen, de Novalis también son representativos, pero la cristiandad de Europa, etc. Jean-Paul Richter. Bueno, está un poco en este grupo. No, el grupo de clásico romántico. ¿No? Pero yo pienso que con menos importancia que estos 3 Kleistes, como todo el mundo interesante. Esta idea de la poesía sentimental hay una distinción. Eso es Schiller. Sí, entre la poesía ingenua y la poesía sentimental. Pero Schiller está mucho más bajo la influencia de Kant que todos estos autores. Schiller está mucho más bajo la influencia de Kant. Poesía ingenua, poesía sentimental, eso es Schiller.